Bueno, José Antonio Primo de Rivera, marqués de Estella, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, un tipo que era abogado de profesión. Él no era un político, aunque le gustaba la política. Inicialmente empezó en la derecha, pero en 1933 decide fundar Falange Española, movimiento sindicalista español, luego se llama Falange Española, y en 1934 se va a fusionar con las Jons. José Antonio sí podemos considerarle de inspiración fascista. Hay gente que lo considera un fascista, porque evidentemente ahí sí la estética, hasta el nombre, ¿no? El nombre Falange Española coincide con FE, fascismo español. Pero es un personaje tan complejo que quizá analizarlo así dentro de un resumen en profundidad sería un poco complejo, lioso. Entonces vamos a decir que José Antonio funda el partido genuinamente fascista español, no hay ningún problema, creo, en decirlo, pero con los elementos propios de España, es decir, la religión va a tener más peso que en el fascismo italiano, que era laico. Aquí la religión, en los puntos fundacionales de Falange, se va a afirmar, creo que es el punto 27, o no recuerdo ahora exactamente, que la religión católica es, en primer lugar, la verdadera y luego la tradicional española. Porque hay algunos que dicen que Falange era aconfesional. Bueno, si dice que es la verdadera, se reconoce en una fe. Y esto pues va más por la línea de José Antonio seguramente que por la de otros como Ramiro Ledesma, que eran pues agnósticos, ¿no? Y eran más fascistas. Ese sí era más fascista, Ramiro Ledesma. Onésimo Redondo, sin embargo, fíjate que ahí los tenemos, a Ramiro y a Onésimo. Onésimo Redondo sí era católico plenamente, era agrario, él había estado en el sindicato de la remolacha, había fundado las juntas castellanas de educación hispánica, y era un católico ferviente, pero a la vez estaba fascinado por el fascismo y por el nacionalsocialismo alemán. Estaba fascinado, y entonces esa mezcla de catolicismo agrario y de totalitarismo al estilo alemán-italiano, pues va a dar las juntas castellanas de educación hispánica, que se van a fusionar con la conquista del Estado, que estaba inspirada en la conquista del Estado de Curcio Malaparte, que fundó Ramiro Ledesma, que era un seminario. También tenía el seminario la publicación Libertad, Onésimo Redondo. Eran intelectuales, Ramiro sobre todo. Ramiro tenía estudios de matemáticas, de filosofía, era un tipo que escribía en la revista de Occidente de Ortega y Gasset, y juntos fundan lo que se llamó las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, es decir, las Jons. Las Jons, primer grupo netamente fascista, aquí tenemos la Garra Hispánica, que existió en España. Luego se fusionará, como digo, con Falange, que se funda en 1933. Bueno, las seguimos Jons avanzando. En 1931. Vale. Perdón. Sí. No, iba a decir que las Jons se fundan en 1931, si no voy mal. Ahora, que son tantas fechas ya no, pero sí, son 1931 las Jons, y luego Falange. Y bueno, al final el carisma que tenía José Antonio hace que, bueno, de alguna manera algunos queden embelesados ante José Antonio y otros pues no les quede más remedio que asumir el liderazgo de Primo de Rivera, básicamente. ¿Cuál era de los dos de Ramiro? Es que yo siempre me lío. De Ramiro y de Onésimo, el que terminó enemistado. Onésimo era, ¿no? No, enemistado Ramiro. Ramiro. Enemistado Ramiro. Onésimo, que a pesar de que había empezado con Ramiro, acabó con José Antonio. Y todos mueren en los inicios de la Guerra Civil. A todos los matan, quiero decir. El primero, Onésimo, a los pocos días de empezar la Guerra Civil, muere. Es que Falange también es complejo, porque primero había que conocer bien a José Antonio, que es el fundador, ¿no? Y en palabras de José Antonio, pues todo lo demás. Para mí había varias falanges, además. La falange literaria, poética, intelectual, que representaba a José Antonio y su corte literaria, los que escribieron El Cara al Sol. Luego había una falange... Y Sánchez Mazas también. Sánchez Mazas, sí, muchos.
Luego había una falange combativa, digamos, de calle, que eran básicamente pistoleros. Y luego había una falange, digamos, post-joseantoniana. Bueno, que habría más falanges, porque luego está la auténtica y tal, pero me refiero a una que durante la Segunda Guerra Mundial simpatiza con Alemania y con Italia, masivamente. Más de lo que a lo mejor podría haber simpatizado José Antonio. Pero falanges hay muchas. Luego estaría eso, la auténtica, la de Villa y tal.